La presidenta Sheinbaum confirma haber interceptado avión espía gringo y revela la verdadera intención de esta aeronave del ejército estadounidense desplegando elementos de la Guardia Nacional. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, la presidenta Sheinbaum ya comienza el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional en la frontera, con el objetivo de tirar los aranceles de Donald Trump de forma permanente. Pero también veremos a lo largo de este video cómo es que el presidente de los Estados Unidos ya ordena acciones militares contra cárteles al enviar aeronaves espías sobre nuestro territorio. Y es que después de las negociaciones con Donald Trump el día de ayer, la respuesta de la presidenta Sheinbaum para eliminar los aranceles ha sido bastante clara: blindar la frontera con Estados Unidos y detener estos megacargamentos de fentanilo, así como capturar a grandes capos de la droga que los coordinan. Ese ha sido el acuerdo al que han llegado México y Estados Unidos, pues el día de hoy, como vemos en la pantalla, ya se han empezado a desplegar miles de tropas y agentes de la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México, pues han salido desde diferentes puntos de la República cientos y miles de elementos que estarán cumpliendo esta promesa de la presidenta de México. Pues vamos a escuchar rápidamente a la presidenta Sheinbaum confirmando que a pesar del despliegue de estos elementos no se quedará desprotegida la población al interior de nuestro país. Más que en la frontera, en los estados fronterizos, pues también hay elementos de la Guardia Nacional, pero pueden estar en el sur de Tamaulipas, en el sur de Sonora, la ciudad de Chihuahua, no en Ciudad Juárez. Entonces, ahora pues se fortalece con estos elementos que van a estar particularmente no solamente en los estados, sino en la región fronteriza, pero no son 36. Sí, ya se empezaron a enviar algunos, por ejemplo, pues el plan lo hizo evidentemente el general secretario con su equipo en algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad. En algunas regiones pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando, algunos son de Campeche, o sea, se tomaron un plan que elaboró el general secretario, ahí en donde hay posibilidad de enviar estos elementos, pues se envían a la frontera norte. Pero que sepan que no es que estamos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos, sino una reorientación de las fuerzas. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que la presidenta Sheinbaum cumple su palabra para desde el primer minuto del día de hoy que se desplieguen estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional, que representan menos del 10% de los elementos totales de esta corporación. Pues recordamos que la Guardia Nacional cuenta con alrededor de 140,000 elementos en todo el país, lo cual no afecta demasiado en el poder de respuesta que va a tener la Guardia Nacional en México y tampoco en la frontera. Además de eso, ciudadanos, el día de ayer también se confirmó que Canadá habría llegado a un acuerdo muy parecido al que tiene México con Estados Unidos, pues el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, siguió el consejo de la presidenta Sheinbaum y como medida para suspender también estos aranceles del 25% a Canadá, también blindará la frontera con Estados Unidos. Además, no es de sorprenderse que Justin Trudeau haya tomado una postura también combativa hacia México al obedecer a Donald Trump y designar de igual forma en Canadá como grupos terroristas a los grupos del narcotráfico, de esta forma alineándose a los intereses de Estados Unidos para seguir alimentando esta narrativa de que en México hay grupos del terrorismo que tienen que ser erradicados de forma coercitiva, pues a través de su cuenta verificada de Twitter confirmó esta información, adelantando que también Canadá tendrá una estrategia ya firme contra el trasiego de fentanilo que también se produce y se transporta desde Canadá. Y es que además de estos ciudadanos,
sabemos, ya los gobiernos de Estados Unidos y de México se han puesto a trabajar para empezar a desmantelar estos cárteles de la droga, pero respetando la soberanía de México hasta sus límites. Pues recordamos que el día de ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la detención del Ricky, líder del cártel del noreste, también con esto desatando una verdadera balacera en el aeropuerto de Tamaulipas tras su captura y transporte. Por su parte, la presidenta de México ya puso a trabajar a Donald Trump y a sus policías, pues en Chester, Pensilvania, arrestaron a 2 estadounidenses con casi 4 libras de fentanilo, que si bien sabemos es suficiente para matar a más de 800,000 personas. Además, también fueron detenidos con armas largas y otro tipo de estupefacientes, lo cual, ciudadanos, deja entrever esta mega estrategia que se está logrando coordinar entre ambos gobiernos, no necesariamente algo bueno para México, porque está alimentando esta narrativa de que nuestro país es el lugar a invadir o que de aquí es donde se origina todo el mal y todos los problemas. Pero ya vemos con estas medidas canadienses y gringas en sus propios territorios, pues ahí también hay problemas que abatir y son igual o más graves de lo que hay en nuestro territorio. Es decir, es un problema de 3 países y no solo de uno, como nos hacen creer la narrativa del presidente republicano. Inclusive hasta China está metido en todo este problema, pues el gobierno chino no logra detener tampoco estos megacargamentos de precursor químico del fentanilo, ni todo este opioide que viene desde sus propios puertos. Sin embargo, ciudadanos, algo bastante raro que logra explicar esta nueva estrategia contra el narcotráfico se ha suscitado desde el día de ayer en nuestro país. Pues como ya sabemos, una aeronave de espionaje modelo Boeing RC-135B sobrevoló las costas del Mar del Cortés, cercanas a Sinaloa, un avión que fue enviado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que es catalogado como el avión espía más avanzado de Estados Unidos. ¿Pero para qué? Pues se reportó desde diferentes medios de manera engañosa que este avión sobrevoló aguas mexicanas y que violó la soberanía aérea de México, justamente para realizar tareas de espionaje en contra del narcotráfico. La realidad es que sí y no. Sí, porque es un avión que está hecho justamente para interceptar señales de radio y otro tipo de telecomunicaciones de amplio espectro. Y la realidad es que no es una coincidencia que a un día de este acuerdo, este tipo de aeronaves estén sobrevolando tan cerca de nuestro territorio, y mucho más cerca del estado de Sinaloa, donde sabemos que está todo este foco de violencia y muchos de los centros de mando de estos narcotraficantes están localizados en estas zonas. Pero contrario a lo que se está informando en distintos medios, el avión espía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no sobrevoló territorio nacional. Así lo dio a conocer la Secretaría de Defensa Nacional a través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, donde señaló que sí fue detectado por el Centro de Control de Mazatlán, pero el aparato voló a aguas internacionales y no sobre territorio mexicano. Y es que cabe resaltar, ciudadanos, que en primer lugar este avión espía ni siquiera trataba de ocultarse de los radares mexicanos, ya que estaba volando a una altitud suficiente para ser detectada por estos radares de la Sedena. Pues como vemos en la pantalla, dependiendo la altitud en la que esté volando este avión, también será la jurisprudencia a la que estén sometidos, ya que después de 19,000 metros sobre la tierra ya no hay control por parte del gobierno mexicano y se considera fuera de los tratados internacionales. Es decir, cualquier aeronave que esté por encima de esta altitud puede sobrevolar nuestro territorio, pero esas son altitudes que solo alcanzan los jets furtivos de última tecnología de Estados Unidos, y justamente estos aviones espía que en múltiples ocasiones han sobrevolado nuestro país y nadie se ha dado cuenta, justamente porque los radares que tiene la Sedena no tienen la capacidad de llegar a esas altitudes. Inclusive radares muy potentes de otras naciones no logran identificar estos aviones ni su ubicación exacta, y es que también pareciera que geográficamente están invadiendo México, pero recordamos que de acuerdo con distintos tratados internacionales y la propia Constitución Federal, el mar territorial mexicano se extiende hasta 22 millas náuticas desde la costa, esto es unos 12 kilómetros mar adentro, por lo que la aeronave efectivamente estaba en aguas internacionales. Un pequeño espacio, el cual a pesar de estar rodeado por tierras mexicanas, muchos gringos e inclusive buques pesqueros entran al Mar de Cortés para pescar indiscriminadamente sin tener represalias por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente a la presidenta Sheinbaum desmintiendo todas estas versiones de que ella acordó dejar entrar este avión espía a nuestro país, y de que, muy contrario a lo que diga la oposición o ciertos medios mentirosos, estas aeronaves vuelan más seguido de lo que creemos al
límite de nuestro territorio nacional. O sea, ¿esto cómo se podrá? No sé qué información tenga usted y si se pudiera... Sí, informaron ayer, sacaron un pequeño, es un avión que vuela sobre, ¿cómo se llama? No, pero es el aire, pues. No son aguas, son espacio internacional, espacio aéreo internacional. Entonces voló por espacio aéreo internacional. No es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional. Esto no tendría nada que ver con los acuerdos con los que usted... No, nada que ver. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos claramente cómo es que la presidenta de México deja de nuevo callados a estos verdaderos ineptos, los cuales se creen expertos de un día a otro en aeronáutica y en tratados internacionales, pero solo tratan de vender la idea de que Estados Unidos está invadiendo nuestro país y de que la presidenta Sheinbaum los dejó hacerlo sin ninguna restricción. Pero por el otro lado, no descartamos la versión de que efectivamente este avión estaba haciendo tareas de espionaje en el límite de las aguas internacionales con nuestro país, pero eso es algo que desde hace muchos años se viene haciendo y es algo que inclusive ni siquiera nos hemos dado cuenta o que inclusive gobiernos neoliberales nos han escondido durante décadas. Pues ya recordamos cómo es que Calderón y gobiernos prianistas dejaban que los agentes de la DEA, del FBI y de la CIA y además de otras corporaciones estuvieran entrando y saliendo a México y teniendo total impunidad en nuestro país, a tal grado de que muchos de estos agentes estaban coludidos con los cárteles y funcionaban como dobles agentes para sus corporaciones y para estas organizaciones criminales. Pero de eso no se habla, ni se le dedicaba una portada de un periódico entero o de varios periódicos, como ahora lo están haciendo con el caso del avión y de la Guardia Nacional que ya está desplegada en su parcialidad en la frontera con Estados Unidos. También, el día de hoy, se ha detectado la presencia de un buque militar estadounidense en la misma zona marítima del Mar de Cortés, lo cual también ha sido reportado por la secretaria de Marina, la cual ha dicho que este barco está dentro de los límites de aguas internacionales. Sin embargo, tampoco se ha aclarado cuál es la razón de la presencia de este buque. Recordamos que muchos de ellos son utilizados para labores de inteligencia y espionaje, pero ya veremos a lo largo de los días de qué se trata. Así que sí, ciudadanos, ya iremos viendo al paso de los días cómo es que esta estrategia se va definiendo y cómo es que efectivamente sí hay coordinación entre todos los países para poder compartir información a través de esta tecnología como son los aviones espía, que bastante nos vendrían bien a decir verdad para poder abatir de una forma más inteligente a estos cárteles y no con una estúpida guerra como la que nos propuso Felipe Calderón y su secuaz Genaro García Luna. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta nueva estrategia entre el gobierno de Donald Trump y de la presidenta Sheinbaum? ¿Ustedes creen que hubo una intervención ilegal por parte de Estados Unidos? Dejen sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!